reuniones, de los acercamientos que tendría el director de la policía con algunos de los miembros de la primera línea. Para saber cuál es el destino de esas reuniones, nos acompaña hasta ahora Simona, integrante de la primera línea. Simona, gracias por estar en 6 AM y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Simona, hay una inquietud grande en el sentido de si las reuniones que se tienen o los acercamientos que se tienen con la policía son para que ustedes planteen las inquietudes que les parecen no contribuyen positivamente a la actividad de ese cuerpo de la policía que es el ESMAD, o si lo que ustedes quieren en las reuniones es decirle a la policía que definitivamente esa fuerza de choque debe desaparecer. Bueno, yo lo que comenzaría diciendo alrededor de esta reunión es que la primera línea es un grupo heterogéneo. No tenemos voceros visibles y siempre ha hecho parte del sentir colectivo de unos jóvenes indignados que tomaron un escudo. Entonces, pues genera grandes inquietudes saber a quiénes están llamando y con qué personas están hablando. Digamos, en el caso personal, yo no he recibido ninguna invitación de Henry Sanabria para hablar sobre este tema. Entonces partiría como haciendo esa aclaración primero. Simona, si usted tuviera esa posibilidad de reunirse con el director general de la policía, ¿qué le diría sobre el ESMAD? Bueno, lo primero que diría es que nosotros, la ciudadanía, el movimiento social, necesitamos, más allá de una reforma estética, un cambio estructural, que va más allá del nombre, del cambio del uniforme y también de todos los protocolos de fuerza que está utilizando en este momento el ESMAD, que ve al manifestante como su enemigo interno. También le diría que la protesta social no puede ser abordada como un problema, porque es un derecho constitucional que está consagrado, entonces debe ser respetada. Y también creo que es importante que nos pensemos si es necesario el uso de la fuerza, porque cuando sale, digamos, el ESMAD a intervenir una protesta social, no se logra hacer una comunicación efectiva entre los manifestantes y el Estado y el gobierno, porque hay que decirlo, si un manifestante sale a decirle al gobierno no creo que esto está bien, es porque quiere ser escuchado por ese gobierno y esto se debe hacer efectivamente, no se puede continuar reprimiendo por la fuerza como se está haciendo. Y algo que me parece fundamental para mí y es que se debe hacer un reconocimiento y un acto público de los desmanes y un compromiso de no repetición con las víctimas. Y no solamente podemos estar nosotros, sino todas las organizaciones sociales que han hecho parte de todo este movimiento social, como son los defensores de derechos humanos, como la prensa alternativa, como son las víctimas, porque no se sientan a hablar, digamos, con las familias del 9 de septiembre, que este año se cumplen 2 años de esa brutal masacre en Bogotá y que deben tener una reparación efectiva, y en este momento todos los casos se encuentran archivados. Se deben sentar con todas estas personas, se deben sentar y dialogar, y a partir de eso hacer un cambio estructural si se quiere hacer, pero ahorita nosotros no estamos de acuerdo con un cambio de uniforme, con que se utilicen las tanquetas para convertirlas en ambulancias, porque no existen garantías para los derechos humanos, como lo están planteando ahorita. Simona, en el marco de ese cambio de lenguaje, lo que usted está señalando, en el que todos los actores pues deben tratar de deponer lo que en algún momento nos llevó a todos a una situación muy compleja durante las protestas, ¿ustedes estarían dispuestos a pedir perdón o a reconocer que en algún momento la protesta también se salió de madre y que la primera línea afectó a la población civil en medio de todo lo difícil que se vivió durante el paro? Yo creo que este discurso que su merced acaba de entablar es importante que también lo revisemos como medios de comunicación oficiales y hegemónicos, porque debido a este discurso de estigmatización hacia los jóvenes, en este momento 300 jóvenes están siendo criminalizados por haber protestado, se encuentran en una cárcel y nos recuerdan que no podemos vivir sabrosos en Colombia. También, digamos, no sé si sus mercedes saben, pero desde el lunes 29 de agosto los compañeros de la cárcel de Palmira se encuentran en una huelga de hambre, pidiendo también que por favor el gobierno nacional volque la mirada hacia esta situación. Entonces, también es necesario decir que la violencia empieza por el Estado. El Estado es el que genera toda una serie de circunstancias. Nosotros salimos a la calle a manifestarnos y al segundo día ya teníamos 13 muertos. En 2 meses tuvimos 80 muertos, 103 lesionados, que no han sido reconocidos. Por eso digo, ¿cuándo va a reconocer, digamos, el gobierno nacional que se le fue la mano con la protesta social y que la trató como con un tratamiento de guerra?
cuando eran jóvenes indignados, soñadores, que estaban saliendo a entablar un diálogo con su gobierno nacional, y el gobierno de Duque fue incapaz de sentarse con nosotros a decir ustedes qué quieren, ustedes qué es lo que pretenden hablar. Y aparte vimos cómo las PLs estaban en las calles para defender a la gente de la brutalidad policial. Recordemos todas esas imágenes cuando empezó el estallido social, todo el apoyo popular que tuvimos, pero nosotros lo sabíamos, tan pronto se terminara la normalidad, vendrían por todos, y es lo que está pasando, debido a este discurso de odio que se está generando en los medios de comunicación oficiales, que nos señalan de terroristas, de vándalos, cuando lo que somos son jóvenes que ejercen su derecho constitucional a la protesta social y a la libertad de expresión. ¿Y qué pasa, Simona, cuando ese derecho se convierte en violencia como la que también se utilizó contra los policías, cuando se afecta el sistema de transporte, cuando se destruyen bienes públicos y privados, cuando se afectan las misiones médicas? ¿No cree que es que también es de parte y parte? Miremos a ver, es que se está equiparando a unos jóvenes con escudos como si fuéramos milicias urbanas, y eso lo tenemos que dejar claro. No se puede equiparar de la misma. Y debido a ese discurso que usted está diciendo, que usted está señalando, el ESMAD salía enloquecido a las calles a matarnos y a perseguirnos. O sea, creo que es importante señalar, el Estado, la policía y el ESMAD nació para proteger a los ciudadanos. Recogimos 80 muertos, que no son perros, que no son solo números, son personas que salieron a las calles a manifestarse. Por eso digo, la violencia viene del Estado. La violencia viene del Estado que nos mantuvo en hambre, que nos tuvo en un confinamiento completamente encerrados, donde la policía también empezó a tener más poder del que debía, a controlar el espacio público. Y por eso una juventud salió a decir, no podemos estar así. Y también esto es consecuencia de una carencia del Estado que fue incapaz de hablar con las personas. Simona, ¿cómo recibe usted o qué opina de la propuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada, de que los jóvenes y los manifestantes salgan a las calles a defender la reforma tributaria de Gustavo Petro si no pasa en el Congreso? Bueno, uno, todo ciudadano en Colombia está en libertad de salir a protestar. Dos, nosotros no nos mandan. O sea, nosotros no somos, no sé, como aquellos jóvenes desocupados, vagos, que no trabajan y que tienen que salir a manifestarse cuando lo mandan. No, nosotros decidimos si hay unas condiciones, y por eso digo, la protesta social debe dejar de ser vista como si fuera el enemigo. Nosotros cuando salimos a la calle no es a estar en contra de una idea, sino a favor de construir y entablar un diálogo con el gobierno nacional. Claro, Simona, mire, me escribe mucha gente que con el mayor respeto dice, nosotros también tuvimos que soportar el derecho a la protesta de ellos en los barrios. No son vecinos hegemónicos ni oficiales, son gente que en los barrios de muchas ciudades vivió momentos muy duros gracias a la protesta que ustedes hacían, que fue muy larga, muy pronunciada y muy fuerte. ¿Qué les dice usted a ellos? Quiero decirles que también volquemos la mirada a qué fue lo que hizo el Estado en estos 2 meses. ¿Qué fue lo que pasó? Salimos a decir no a una reforma tributaria. Y vimos cómo el Estado, cómo el ESMAD nos respondió matando 14 jóvenes primero. Después empezaron a aumentar las cifras. Después 103 jóvenes perdieron sus ojos. Y a estos seres les diría, aquellos jóvenes que salieron a las calles podían ser sus hijos. Y también estaban protestando por usted. También estaban protestando para que todos y todas tengamos unas mejores condiciones de vida. No salimos a protestar porque quisiéramos hacerlo, porque sino para entablar un diálogo con el gobierno nacional, sino para ser escuchados, sino para decir, merecemos un país que esté a la altura de nuestras utopías, y nunca fuimos escuchados. Y ese debe ser el orden de las cosas. ¿Qué pasó con un gobierno incapaz de escuchar a su juventud durante 2 meses? Esto lo habría podido solucionar mucho más fácil si hubiese existido la voluntad política de sentarse a dialogar con nosotros, pero no lo hizo. Entonces lo que les diría es, todo lo que sucedió en estos 2 meses es consecuencia también del Estado, consecuencia de un Estado que estuvo completamente sordo, ciego y mudo a los reclamos de la gente. Y cualquiera puede ser usted, y puede ser que le cueste pensarlo, pero nosotros también salimos a protestar por ustedes, por todas y por todos.
Bueno, Simona, nos ha parecido importante oír su voz. Ojalá tengan esa reunión con el director de la policía, esté la voz de la primera línea, también esté la voz de los barrios, también esté la voz de las víctimas, no solamente de la primera línea, sino de las víctimas que quedaron después de las protestas, que estén todos y que todos tengan una opinión sobre lo que debe pasar con un cuerpo como el ESMAD para que se llegue a las mejores decisiones para todo el mundo, Simona. Sí, esperamos que así sea, que este diálogo, si en verdad lo proponen, quiero decir que existe la voluntad, obviamente, de conversar y de dialogar, que nosotros, debemos subrayar que es importante que un gobierno entrante ya esté poniendo eso sobre la mesa cuando estuvimos 4 años completamente ignorados. Y también quiero mandarle un saludo de resistencia, de amor y de lucha a todas las familias de los presos y presas políticas por luchar, que en este momento están pasando situaciones difíciles, y les decimos que nosotros, los jóvenes y las jóvenes, les mandamos toda la solidaridad y también mucha fuerza y mucho amor a los compañeros que están en huelga de hambre en Palmira, y al chico Harold Manuel Reiza de Puerto Resistencia, que ayer fue nuevamente capturado por un gobierno progresista. Tendremos todas las garantías de tener el país de nuestros sueños, y bueno, mucha fuerza a nuestros compañeros y compañeras en prisión, que acá los continuamos esperando. Perdóneme, pero la frase de lo del gobierno progresista, Simona, me lleva a preguntarle, ya para despedirnos, ¿el presidente Petro ha estado a la altura de lo que ustedes esperaban, de lo que usted esperaba? El gobierno de Petro acaba de posicionarse. Es importante decirlo, o sea, lleva menos de un mes en el poder, entonces también estamos igual que ustedes a la expectativa de qué es lo que va a suceder, pero de todas formas nos abre muchos caminos de diálogo, como puede ser sentarse en la mesa para discutir cómo puede ser una reforma estructural al ESMAD y que no sea estética. Entonces creo que estamos igual a la expectativa de qué es lo que va a suceder en estos 4 años. Y obviamente teniendo todo el control político que debe tener cualquier ciudadano frente a sus gobernantes, sean de derecha o sea de izquierda.